Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero amanecieron bien y que ya tuvieron tiempo ahí para pasar meditando en la palabra del Señor. En nuestro recorrido de capítulo por capítulo, aquí estamos en el último evangelio de los 4 evangelios, haciendo algunas pequeñas observaciones, pero también al mismo tiempo comparando, contrastando las similitudes, las diferencias ahí y los detalles adicionales que cada uno de ellos nos añade. Así que acompáñeme ahí al capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Este capítulo muy interesante porque Jesús no actúa al inicio como pensaríamos que Él debería. Y muchas veces estamos ahí prestos para prácticamente dictarle qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, pero la realidad es de que Él lo hace en su tiempo, nunca llega tarde, siempre está allí y Él lleva a cabo su voluntad. Entonces la muerte es inevitable en este mundo caído, corrupto, porque Dios le está permitiendo a Satanás gobernar, ser el que gobierna en este momento, ser el príncipe de este mundo. Por lo consiguiente, así como entró el pecado, la muerte, y la muerte significa separación de Dios. Entonces, si la primera muerte es la física, la segunda y es la espiritual, si alguien no reconcilia su relación con el Señor. Entonces dice ahí el verso 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y aquí Juan nos hace una pequeña aclaración de que María, la hemos visto en los otros evangelios, pero María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Hemos visto la historia de Marta, de María. María optó por lo mejor, estar a los pies de Jesucristo, escuchando, aprendiendo, captando sus palabras. Pero Marta, pues ahí preocupada con los quehaceres de la vida, los problemas, le comienza a ordenar a Jesús qué hacer. Dile a mi hermana, esa floja que se utiliza en algunos países, ¿verdad? O aragán, que se utiliza en otros países, o que no está haciendo nada. La realidad Jesús la pone en su lugar porque le dice que ella ha escogido lo mejor, estar a los pies de Jesucristo. Entonces el estar a los pies de Jesucristo, estudiando su palabra, escudriñando hoy en día, no es no hacer nada, sino que es hacer lo mejor. Así le contestó Jesús a Marta que María había escogido lo mejor. Entonces esta es la misma María que ungió al Señor con perfume y también le enjugó los pies con sus cabellos. Entonces es el hermano de María y de Marta que está enfermo. Dice el siguiente versículo y bueno, la realidad es esta de que enviaron pues los hermanos para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y está interesante porque alguien diría, bueno, ¿por qué visitaba Jesús la casa de Marta y María? Y no tenemos ninguna nota de que Jesús hubiese tenido una esposa o una novia o algo así por el estilo, sino que se comprometió completamente al ministerio, a la tarea que le fue dada. Y no es de que solamente ama a unos y no ama a otros, sino que eran buenos, un hogar donde con gusto se recibía la palabra del Señor, se le recibía al Señor. Y lamentablemente, hermanos, hoy en día hay hogares que no reciben ni la palabra del Señor, ni reciben a Jesús, y tampoco quieren que la palabra del Señor se exponga en sus hogares. Pero en este hogar Jesús siempre era bienvenido, no necesariamente por todos, ¿verdad? Vimos ya el ejemplo. Marta, pues ahí, aunque lo está recibiendo bien, su intención ¿cuál es? Sí, es la de atenderlo, para que tenga que comer, hay un bocado, y no está mal servir un bocado a la visita, pero hay cosas más importantes, le dice Jesús, ¿verdad? La palabra del Señor. Entonces eso es lo que una de ellas había escogido. Pero aquí se le dice, bueno, al que amas, y no es de que era el único que amaba.
sino que uno de tus amigos, aquí en la tierra, pero otra vez Jesús vino, ama y a todos y ofrece el mismo perdón, la misericordia por igual. Pero haciéndole saber uno con quien pasas bastantito tiempo. ah, y no es de que no amara a las dos mujeres que vivían ahí, sus hermanas, ¿verdad? Sino que otra vez simplemente un hogar donde era siempre bienvenido y recibido. Mi oración es de que su hogar sea uno de estos donde la palabra del Señor es bien recibida y al mismo tiempo que gobierne Jesús en su hogar. Entonces dice ahí en el 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, en el capítulo 10 vimos el motivo, bueno, en el 9, perdón, de que muchas de las cosas Dios permite, practica o promueve. Él permitió la enfermedad de un niño ciego para prácticamente promover su poder. Y uno diría, ¿qué clase de Dios es este? Bueno, hicimos la pregunta, ¿qué clase de Dios nos permite la vida, nos permite ciertos goces, etcétera? Él no nos debe nada. Y aquí, pues nuevamente, pensaríamos que Jesús debería actuar de cierta manera, pero lo hizo simplemente para que Él fuese glorificado. Dice el 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces, no simplemente otra vez a uno de ellos. Y los amaba a todos, ¿verdad? El 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos aprenderte, y otra vez vas allá. Y la realidad, una pregunta que podemos hacernos, ¿no iba porque tenía miedo a que lo mataran? ¿O no iba porque tenía otro propósito? Para nosotros, humanamente hablando, sería de que pensaríamos que Jesús inmediatamente cuando escucha de la situación de su amigo, de Lázaro, que él iría inmediatamente. Y hoy en día la expectativa es muy similar de un pastor o de que cuando uno le ora a Dios, que de inmediatamente Él tiene que contestarnos. Nuevamente, Dios no nos debe nada. Y en este aspecto se esperaba que fuese. Jesús realmente no le teme a la muerte porque vino a hacer esto, a dar su vida por nosotros. Pero aquí sus discípulos como que lo están queriendo aconsejar, ¿verdad? Como que no te conviene, te quieren matar y tú quieres ir allá, pues no, ¿estás seguro? Entonces, ¿qué responde Jesús? ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y nuevamente en Jesús no hay ningún mal, Él no tiene de qué esconderse, habla la verdad. Pero bueno, pareciera contradecirse porque parecía haberse escondido varias veces para evitar que no ha llegado la hora en que la profecía dice cómo va a morir. Entonces en este aspecto muchas veces intentaron apedrearlo, pero pasó en medio de ellos y no, en una de las ocasiones intentaron tirarlo de un precipicio y caminó ahí entre medio de ellos. Pero aquí les da la noticia y nuevamente el dormir, el morir, significa separación y a veces entendemos solamente el dormir como un descanso, pero la Biblia también utiliza esta palabra para hablar de la separación del alma, del espíritu, del cuerpo de uno. Entonces, esta clase de dormir es la muerte, pero la segunda clase de dormir es la separación eterna, la segunda muerte. Pero en este momento, dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Entonces no solamente era amigo de Jesús, sino de todos los discípulos. Entonces vamos a despertarle. Pero ellos no van a entender esto porque están pensando físicamente. 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis,
mas vamos a Él. Y aquí también un poco confuso, bueno, porque a Jesús le da gusto o alegría de que no estuvimos allí para verlo en sus últimos momentos, quizás agonizando, quizás ahí de su enfermedad, y no nos dice qué clase de enfermedad le dio, pero simplemente ha muerto, llegó la noticia, después de haber estado enfermo. Entonces, pues vamos a Él, pero no lo han entendido. Juan lo explica aquí, pero dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. Y aquí pues Tomás está listo a morir con Jesús, no con Lázaro, sino que sabe que si atrapan a Jesús, la posibilidad es de que no solamente lo van a atrapar, sino a matar. Y veremos de que ya los líderes religiosos han estado busque y busque manera de atraparlo en una trampa para tener motivo de acusarlo, pero últimamente van a hacer lo que ellos quieren y van a proseguir con sus acusaciones y acosaciones. Pero aquí Tomás está dispuesto hasta dar su vida a morir junto con él. Que aunque lamentablemente después se le conoce a Tomás, ¿cómo se le conoce? Ayúdeme alguien ahí. Algo que si no miraba, bueno, ahí después de la resurrección de Jesucristo. Y aquí Jesús prácticamente va a hablar que Él es la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces, aquí pareciera ser que Marta por lo menos ha crecido un poco, no es tan inmadura como anteriormente, que aunque le comienza a reclamar al Señor, yo esperaba que tú estuvieras aquí y no estuviste, pero si hubieras venido así como yo esperaba, entonces todo estaría bien, nuestro hermano viviría. Y también Marta no entiende al 100%, diciendo, bueno, si solamente pensando en lo físico, en lo natural, pero pareciera ser entender lo espiritual. Pero bueno, aquí va a continuar. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te dará. Entonces ella llega reclamando, pidiendo, me debes esto, y sé que tu palabra dice, tú nos has enseñado que lo que pidamos, recibiremos. Y eso es una buena pregunta para dialogar. ¿Es así realmente que todo lo que pidamos, o todo lo que pidamos creyendo, o todo aquello que pidamos creyendo que esté dentro de la voluntad de Dios? Si le pido esto, si le pido aquello simplemente para mis propios deseos y deleites, ¿el Señor me lo dará? Es una pregunta ahí para dialogar. Verso 21 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y ella entiende de que hay un futuro y una resurrección, pero aquí Jesús le va a enseñar una lección a ella y a muchos otros. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, recordemos que hay varios yo soy en este libro de San Juan, hemos visto algunos en los otros evangelios también, pero ya vimos ahí que yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida, yo soy, vamos a ver más tarde, ¿verdad? El camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección. Entonces aquí yo soy la resurrección y la vida. O sea que como el soberano creador Dios del universo, Él es autor de la vida, pero también de la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hoy en día hay muchas personas andando vivas supuestamente, entre comillas, pero muertas espiritualmente. Pero si creen en Jesús, vivirán. Pero aunque supuestamente vivas y toman su propio camino, lamentablemente morirán en sus delitos y pecados. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y esto de morir eternamente otra vez es la separación entre Dios, de Dios
Entonces, ¿cuáles son las opciones? El cielo y el infierno, estar con Dios o estar con Satanás. Es la segunda muerte, la separación eterna por siempre. Pero aquí Jesús le pregunta, ¿crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y nuevamente aquí vemos ya a Marta madurando. Y aunque Jesús es la vida y la resurrección, notemos esto de que ahí ante la tumba de Lázaro, él va a llorar. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y aquí uno de los versículos más famosos en el sentido, no solamente por su longitud, sino porque esto estremece a lo más íntimo, las entrañas, el corazón, los sentimientos aquí de Jesús. Y podemos debatir y dialogar el motivo por qué Jesús lloró. Si realmente porque murió su amigo, o si lloró por lo que estaba por hacer, o si lloró por ver el dolor de sus discípulos aquí, de este hogar que le recibía, de Marta, María y de Lázaro, o a verlos a todos llorar, y otro tema ahí para dialogar. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Entonces a la conclusión que llegaron los judíos es de que Jesús realmente amaba a Lázaro. Y nos preguntaríamos entonces por qué no fue a verlo cuando se dio cuenta y no tenía que ir. Hemos visto las diferentes maneras que Jesús sanó. No siempre utilizó el mismo método. Recordemos que a algunos les dijo, es sano. Y preguntaron, ¿y a qué hora sucedió? Fue tal hora. Fue exactamente cuando me dijo. A otros, no soy digno de que entres, solamente di la palabra. Otros, la mujer del flujo de sangre solamente lo tocó y sanó. Otros, simplemente él les dijo la palabra, levántate, y se levantaron. A otros, ahí el que vimos en el capítulo 9, no solamente le untó ahí un lodo que él hizo con su saliva, sino lo mandó a lavarse, y al lavarse quedó sano. Otro simplemente le dijo, ¿quieres ser sano? Y dijo, pues por supuesto. Bueno, levántate y anda. Al que trajeron los amigos ahí cargando y no encontraban cómo meterlo, que lo metieron por el techo, tu fe te ha salvado. ¿Fue la fe de quién? ¿De los amigos o de él? Y utilizó diferentes métodos, ¿verdad? Pero aquí la conclusión que llega a las personas es que llora porque le amaba. Y este es el amor tanto que Jesús tiene para el mundo, que estuvo dispuesto a dar su vida por usted y por mí. Y nos ama. Pero otra vez muchos no le quieren dar entrada a su vida, a su corazón, a su mente, a su ser. Otros tampoco, mucho menos a su hogar, para que él gobierne y reine. Entonces dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces algunos de ellos sabían la fama de Jesús, habían visto sus milagros, habían escuchado de ellos. Pero nuevamente, como vimos en el capítulo 9, lo que Dios permitió era para promover su poder, para darlo a saber. Y aquí también es para dar a saber que Él es la resurrección y la vida. Entonces, vemos aquí la resurrección de Lázaro. Y nuevamente, antes de que viniera Jesús, no se había escuchado de que un ciego recibiera la vista, de muchas cosas como estas. Y se dijo que el que vendría haría ciertas señales, abriría los ojos de los ciegos, vista física y también espiritual, pero muchos prefirieron seguir
allí en su ceguera espiritual. Dice el 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, y aquí Juan está aclarando porque hay muchas Martas y muchas Marías, así como aclaró anteriormente, dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y en esos tiempos no preparaban tanto el cuerpo, si fue por el motivo de la enfermedad, sí se utilizaban ciertas especies. A Jesús veremos que otra vez simplemente lo van a ungir con ciertas especies, o por lo menos sucede antes de su resurrección, antes de su muerte, porque después de que ya ha sido enterrado, lamentablemente es en el día de reposo y cuando van ya no lo encuentran para ungirlo allí. Pero aquí, hiede ya, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y esta oración es muy interesante, hermanos. ¿Cuál es el motivo de orar? Bueno, en la oración se nos anima a orar íntimamente con el Señor, a pasar tiempo a solas, que no oremos como los hipócritas ahí que aman usar palabras largas, grandes, para ser escuchados. Pero sí hay oraciones, hermanos, que debemos orar para que otros las escuchen. Y veremos aquí con el ejemplo de Jesús específico. Entonces, gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y esto es algo que él ha repetido, ¿verdad? Mis palabras son las palabras de él da testimonio de mí, yo hablo lo que él me dijo. El Antiguo Testamento habla de mí dando testimonio, pero algunos no han querido creer. Y esta situación aún el Señor la está utilizando para que muchos puedan creer en Él. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Y le dice que le llama allí a Lázaro que salga, que venga afuera. Y el que había muerto, note qué hizo, obedeció, salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Y aquí lo más interesante para mí, lo que va a suceder aquí después. Claro, es muy interesante que Jesús llame a un muerto que ya hedía. Llevaba 4 días ahí sepultado ya, entonces el cuerpo se comenzaba a descomponer, pero Jesús un día va a hacer esto de nuevo cuando Él venga por los suyos, y nos va a transformar dándonos un cuerpo nuevo. Entonces no es necesario tener ahí el cuerpo medio descompuesto, sino que Él puede hacer de la nada, así como lo hizo todo, nos dará un cuerpo nuevo. Pero notemos aquí el complot para de matar a Jesús. No es la primera vez, nuevamente Mateo lo cubre, Marcos lo cubre, Lucas, aquí los 4 evangelios, porque otra vez este es uno de los temas más importantes de que lo lleva a la cruz. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Entonces no todos los judíos eran de estos religiosos malévolos, sino que estos son los que habían venido a apoyarlos a ellos, que los conocían, y muchos de ellos creyeron en Él. Eran los que estaban llorando ahí juntamente con ellos. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos, entonces no todos, ¿verdad? Y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Nótese que lo que ellos quieren defender es su posición, su templo, su autoridad, su negocio, lo que están haciendo. No les importa el evangelio, y lamentablemente hay personas hoy que prefieren tradiciones o que prefieren
ciertos métodos de hacer cosas, no están abiertos a los cambios, no quieren nada, sino lo único que ellos conocen y no quieren salir de ahí. Y ellos lo que les preocupa es que van a ser destruidos, que no van a seguir gobernando, liderando, y les importa un pepino, un comino, lo que Jesús vino a hacer, lamentablemente cegados, y temen la destrucción de su lugar santo que no están utilizando en santidad, porque recordemos que les hace Jesús, les volca las mesas, los saca porque la han convertido en cueva de ladrones, y eso es lo que más les interesa. Y les interesa su nación, que aunque supuestamente perseverando, la están perdiendo porque temen de que todos se hagan discípulos de Jesús. Entonces es lamentable. Dice el 49 ahí, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y aquí nuevamente es muy interesante que se está cumpliendo todo ante sus ojos, y aún así siguen rechazando. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y recordemos que Jesús ha dicho que su deseo es hacer una nación, un pueblo, un rebaño de todos, gentiles, judíos, todos aquellos que creen en Él. Así que desde aquel día acordaron matarle. Y esa fue la última cosa ahí que Jesús hizo, el de darle la vida, devolverle la vida a Lázaro, para que estos líderes religiosos acordaran en matarle. Y aunque ya tenían este acuerdo, buscaban siempre motivos y excusas, y aquí pues fue la última, que dijeron: ahora sí, nos las va a pagar, porque si no, somos nosotros los que vamos a perder. Y lo que ellos no estaban dispuestos era intercambiar su posición, su cueva de ladrones, su negocio, o lo que ellos tenían, porque según eran los más religiosos, pero eran ciegos, guías de ciegos. Y lamentablemente también ahí vemos que nuevamente su preocupación era no solamente su bolsa, sino su propia vida, y seguir montados en su burrito, de solamente tener ahí la mente cegada, pero muy legalistas, y eso era lo que más les importaba. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, para que le prendiesen. Y aquí comienza el complot de cómo lo van a atrapar. Ya están todos avisados, preparados, para que el que lo mire primero, ese reciba ahí un galardón de confesarlo. Pero lamentablemente es parte de lo que tiene que suceder para que nosotros podamos obtener la vida eterna que Él nos ofrece, así como estaba profetizado. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga, y continuaremos ahí unidos, aprendiendo los unos de los otros. Bendiciones.